Hola, soy el padre Wilfredo Contreras, el párroco de San Isidro, y después de reflexión y petición de algunos de los grupos, me han pedido que den como una serie de temas o charlas o enseñanzas durante este tiempo que estamos en pandemia. Y entonces pues decidí hacer eso y vamos a comenzar hoy con esta enseñanza sobre la existencia de Dios. Y porque hoy día en que vivimos sabemos que hay muchas personas que son ateos y no creen en Dios, especialmente nuestros jóvenes con sus clases de ciencia se han sido confundidos y entonces pues ya dejan de creer en Dios. So, vamos a mirar este fenómeno y vamos a mirar varios aspectos aquí. Por ejemplo, ¿quién es Dios? Las reglas que gobiernan la ciencia sobre la existencia de Dios, las pruebas de San Tomás de Aquino. También vamos a hablar sobre la hipocresía histórica, como la gente ataca en la Iglesia Católica porque hemos hecho errores históricos y dicen si Dios existe, ¿por qué Dios permitió estas cosas malas en la Iglesia? Vamos también a mirar cómo algunos ateos dicen, bueno, la Biblia que tiende a ser, la gente lo usan como fundamentalista, lo interpretan literalmente y dicen que a dónde está la evolución del hombre. Empezó como un mono y entonces salió como un hombre y nada de eso está en la Biblia. Entonces la Biblia no puede ser y Dios no puede ser, no existe. Y al final vamos nosotros a ver que en realidad lo que nosotros necesitamos es no tanto de convencer a la gente, sino vivir nuestra vida y testimonio convencente de que nosotros somos cristianos creyentes y esperar que nuestro ejemplo y testimonio dé a luz a que las personas se conviertan. So, miremos ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 16, de 13 a 15, dice lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, Jesús se acerca a su discípulo y le pregunta, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Sus discípulos le responden, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías. Jesús luego se vuelve hacia ellos y le dice, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí viene la identidad de Jesús como Dios que vamos nosotros a ver. El ateísmo dice, no hay Dios, pero el catolicismo dice, hay un Dios. Entonces, una afirmación es correcta y la otra es incorrecta. Cuando se trata de ateísmo, escucharemos una cantidad de argumentos que suenan convincentes, pero cuando miramos más profundo y examinamos nuestra fe, descubrimos que usamos argumentos que quedan cortos de la realidad. So, vamos a mirar algunos de esos puntos de vista. Por ejemplo, muchos de ustedes probablemente tienen amigos o familiares que se identifican como ateos. Es probable que muchos de ustedes son desafiados por su creencia en Dios. Echamos una mirada rápido a las objeciones comunes en la fe católica, específicamente nuestra creencia en Dios que encontrarás y cómo responderemos en esos argumentos. ¿Ven? So, vamos a mirar estos argumentos que son muy comunes. Una gran objeción que nosotros tenemos es que la gente ofrece en contra de la creencia en Dios es que no es científica, o sea que Dios no se puede comprobar científicamente. Ellos discuten que hay una brecha entre la fe y la ciencia. El argumento es algo como esto. Ciencia nos ha dado una manera de explicar cada fenómeno observable en el universo creado. Históricamente hablando, solo usamos Dios como una forma de explicar cosas que la ciencia no podía abordar en aquel tiempo. Pero ahora que sabemos tanto con la ciencia que la idea de Dios es superfluo, ya es demasiado, ya no hay que hablar más de Dios, eso es como un mito. Dios es solo un mito contado a los niños como Santa Claus o el conejo de Pascua. Primero notamos que la iglesia no se opone a la ciencia. De hecho, nosotros como católicos creemos que la fe y la ciencia no pueden contradecirse entre sí, pero que la fe y la ciencia van de mano en mano. Es decir, entonces que la ciencia siempre dice la verdad,
Pero Dios, que es espíritu, pero por medio de su Hijo, también ha revelado la verdad. Entonces Dios también es verdad. Si ciencia es verdad, entonces, y Dios es verdad, entonces hay que ver entonces un matrimonio entre las verdades. Pero no se puede contradecir el uno al otro. ¿Okay? Si nosotros miramos la historia de la iglesia, veremos que muchos católicos revolucionaron ciertas ciencias en su tiempo y son sacerdotes. Por ejemplo, Gregor Mendel era un fraile agustino y es el padre de la genética. El padre Georges Lemaitre era un sacerdote jesuita y propuso la teoría del Big Bang. O sea, la manera en que el universo existió es que hubo una gran explosión cósmica que causó todas las estrellas y las galaxias que hoy vemos en día, y eso lo propuso el padre Lemaitre. Y es sacerdote. Si la iglesia estuviera realmente en contra de cualquier avance científico, ¿no habría tomado medidas para silenciar a esos sacerdotes científicos? Piénsalo. Definimos la ciencia como algo que utiliza el método científico y busca probar o refutar una hipótesis a través de la experimentación. El problema con el método empírico es que no puede usarse para medir o probar a Dios, porque Dios es espíritu puro. Dios es espíritu puro. Por ejemplo, ahora yo puedo sentir el aire alrededor de mí, y yo sé que existe aire, lo estoy moviendo, lo respiro, pero ¿cómo agarro ese aire y lo pongo bajo el microscopio? ¿Okay? Lo mismo es con Dios. Dios es espíritu, y entonces ¿cómo agarramos a Dios y se pone bajo un microscopio? Es como medio lúdico, ¿entiende? Esas son las cosas que tenemos que usar a la gente para que ellos entiendan. La otra cosa también que nosotros tenemos que mirar también es, si miramos los métodos científicos y vemos nosotros todo esto, entonces vemos que podemos nosotros usar estos argumentos para de verdad ayudar a comprobar muchas cosas. Vamos a mirar ahora a las pruebas de Santo Tomás de Aquino. ¿Okay? La prueba dice así: prueba no significa necesariamente algo tangible, físico, tocable, medible. La prueba puede ser conceptual, como lo es con las matemáticas y la lógica. Por ejemplo, la matemática usa conceptos, proposiciones para llegar a una conclusión y puede a veces expresarse empíricamente. Si tengo 2 naranjas, por ejemplo, y tomo 2 naranjas más de alguien, tengo entonces ¿cuántas naranjas? No hay 4 naranjas, ¿verdad? Por lo tanto, se demuestra el concepto que 2 más 2 es 4. Y es un concepto aquí, lógico, que se puede usar. Cuando hablamos de probar la existencia de Dios, podemos hablar de lógica, filosofía y principios. Lo más famoso de estos se toman de las 5 vías del Santo Tomás de Aquino. Estas 5 vías fueron presentadas por él a mediados del siglo XIII. Estos 5 argumentos proporcionan un fuerte caso para la existencia de Dios. Y va así. No tenemos en realidad mucho tiempo para analizar todos los conceptos aquí, porque son muy complejos, pero le daremos un ejemplo del argumento de la causalidad. El argumento de la causalidad dice que lo que se entra en existencia debe tener una causa y nadie puede ser la causa de sí mismo. Sabemos que el universo ha llegado a existir. Por lo tanto, el universo debe tener una causa que lo creó. Necesitamos admitir una primera causa eficiente, o sea, una causa que no es causada, no se causa, ya existe, en otra palabra. Y esto es lo que llamamos Dios. Cuando las personas
se solicitan evidencia de nuestros argumentos, podemos señalar el universo creado y maravillamos en su complejidad y tenemos que reconocer que algo era necesario para causar esa complejidad y esa creación. Un ejemplo que le quiero dar a ustedes es, por ejemplo, el dominó. Agarramos los dominos y lo pongamos así, uno tras del otro, como una fila, así, ¿verdad? Y luego después, coge el dedo en la primera que está en fila de los dominos y hazle así, ¿y qué pasa? Todos comienzan a tambalear, ¿verdad? A caer, así. Entonces, este argumento de causalidad dice, ese dedo fue que causó todos esos dominos y luego después, cuando hace así, es que lo que causa a ellos es caer en existencia. Pero el dedo nunca fue creado, ya estaba ahí. ¿Ve? Y yo sé que es ahí donde viene el argumento. ¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? Usando el argumento de la causalidad, ya la gallina existía. No fue creado nunca, ya estaba ahí y fue que causó el huevo. ¿Okay? Eso yo creo que ayuda a muchas personas un poquito con más claridad. Ahora vamos a entrar también a lo que es la historia, la hipocresía histórica que muchos atacan a la iglesia. ¿Okay? Muchas objeciones a la fe no son sobre cuestiones teológicas. Se giran en torno a las personas en la iglesia en vez de la iglesia en sí. Esta objeción generalmente lleva a algunos argumentos históricos que mencionan las cruzadas, las inquisiciones u otros temas controversiales que la iglesia ha enfrentado a lo largo de la historia. Esta objeción parece un argumento fuerte porque nos convence, nos recuerda que somos no solo representantes de la fe católica, pero de Cristo y estamos lejos de ser perfectos. La objeción tiene muchas suposiciones ocultas. La primera se supone que todos en la iglesia deben ser perfectos, pero no creemos esto. Sabemos que la iglesia no es un museo de santos, ¿okay? Es un hospital para pecadores. Jesús dijo, los que están bien no necesitan un médico, sino los que están enfermos. Vean Marcos 2:17. Debemos esperar que la iglesia esté llena de santos y pecadores también. Una segunda suposición en este argumento es la noción de que puedes juzgar la calidad de los principios religiosos basados en los peores delincuentes de esa religión. Que algunos católicos en la historia hayan sido uno de los peores pecadores de la historia no refuta el catolicismo en su principio. Todos somos pecadores, hemos tenido papas que han sido pecadores, hemos tenido sacerdotes y monjas que han sido pecadores, pero eso no quita las verdades reveladas por Dios, porque el ser humano cae, pero la verdad de Dios no cae. Y no podemos confundir esas dos cosas. Eso simplemente muestra que el mal juicio de la humanidad no es simplemente un problema religioso, o sea, de religión. Es un problema humano. Es cierto que hubo personas malas en la historia de la iglesia. Todos somos pecadores que necesitamos perdón y redención. Simplemente porque algunas personas malas hicieron cosas malas en la historia de la iglesia no prueba nada. Solo demuestra que Cristo tenía razón cuando dijo que todas estas cosas tenían que suceder. Y sucedieron, ¿verdad? Vamos a mirar ahora el otro principio que es de la Biblia fundamentalista. Este problema que viene de que la Biblia no menciona esta cuestión de la ciencia sobre lo que es la evolución. Entonces, pues, si no lo menciona y esta verdad de la evolución existe, entonces Dios no existe. Muchas personas atacaron al cristianismo basándose en lo que creen sobre la Biblia. Olvidan que la Biblia no es solo un libro, sino también una colección de libros. Es como una biblioteca. Algunos libros son poéticos y otros son canciones, otros ideas filosóficas, otros relatos históricos o piezas literarias utilizadas para descubrir la prehistoria. Pero la mayoría de la gente piensa
que todos los libros de la Sagrada Escritura deben leerse de la misma manera, con una interpretación muy literal. La Iglesia Católica enseña y ofrece mucha orientación sobre cómo leer la Sagrada Escritura y cómo interpretar las Sagradas Escrituras. A menudo escuchará la objeción: la evolución demuestra que la Biblia está equivocada. Es importante señalar que la Iglesia Católica enseña que no hay conflicto entre la evolución y la doctrina de nuestra fe. Vean el discurso del Papa San Juan Pablo II el día 22 de octubre del año 1996 en la Academia Pontificia de Ciencias. De hecho, la Iglesia reconoce que el comienzo del libro del Génesis no se entiende como una narración histórica que explica científicamente la creación de la tierra. Los primeros capítulos de Génesis están destinados a ilustrar una narrativa de creación que describe a Dios como la fuente de toda existencia, de todo ser, la caída del hombre y la promesa de la salvación, que todos son verdades. Entonces, ¿cómo concluimos con todas estas objeciones? Nosotros tenemos que tocar los corazones de las personas. Van a buscar peleas y debates y van a querer luchar aquí y allá, pero en realidad lo que tenemos que mirar es que tenemos que tocar los corazones con nuestro ejemplo y nuestra forma de ser. Cuando leemos los evangelios y cuando leemos las mismas palabras de Cristo, ¿qué notamos acerca de su método de enseñanza? Jesús sale con los fariseos y los maestros y dice: reúnanse y permítanme brindar el argumento lógico que prueben la existencia de Dios y mi divinidad. No, Jesús perseguía los corazones de las personas. Tenga esto en cuenta cuando se acerca a nuestros hermanos y hermanas no creyentes. Algunas personas van a estar buscando un debate. Algunas personas van a buscar a discutir, pero todo lo que encuentres estarán siempre buscando la verdad. Al final del día, no vamos a convertir a la gente discutiendo con ellas y derrotando sus objeciones intelectuales. Vamos a convertir a las personas tocando los corazones y viviendo el evangelio que hemos predicado y que Cristo ha enseñado. Es la manera que podemos convencer a los demás. Recuerda, tú y tus acciones son el único evangelio que algunas personas leerán. Ellos los no creyentes no van a recoger la Sagrada Escritura. Ellos van a ver tu ejemplo. Debemos vivir el evangelio con nuestras acciones y nuestras palabras e introducir a las personas al Dios a quien amamos. Papa Francisco siempre dice, walk with them, caminen con ellos, ¿ok? No entren ya en argumentos así bien teológicos y lógicos como acabamos de explicarle. Más bien, a ver cómo están las cosas en su vida, hácense amigos con ellos y con el tiempo, a medida que ya se están profundizando la relación y esas personas no creyentes miran tu amor a la iglesia, habla de tu de la iglesia y lo invitan, es cuando ellos comienzan entonces a hablar sobre lo que es de Dios. Ahí se entra con el tiempo poco a poco, pero no de un comienzo, porque si no lo van a aislar. Entonces debemos vivir el evangelio con nuestras acciones y nuestras palabras e introducir a las personas al Dios que amamos. Conocer la verdad es bueno. Saber cómo responder a las objeciones ateas es genial. Pero conocer a Jesucristo, la persona, no la idea de Cristo, será lo que lo conducirá a nuestra bienaventuranza en el cielo, que todos aspiramos a ser. Bueno, yo espero que le haya gustado esta presentación inicial. Estamos aprendiendo. Se me disparó mi teléfono. La presentación mía se frizó. Gracias a Dios yo tuve este papel de respaldo por si cualquier cosa. Pero sí, yo en estos días vamos a subir varios videos hasta que ya termine la pandemia. O tal vez sabrá Dios si a ustedes les gustan y me dejan saber, mandándome comentarios. Entonces yo le dejo saber si vamos a continuar este proyecto o no. Por lo tanto,
Cuídense y manténse a salvo. Y Dios me lo bendiga a todos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.